Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Adelante, Rosa María. Y bueno, vamos a conversar con Fernando Tuesta, creo que el hombre más peligroso de las ciencias sociales del Perú, porque cada vez que habla le saltan 100 trolls, 8 medios, es decir, lo insultan, caviar, maldito, desgraciado. Le dan además unos poderes fantásticos, ¿eh? Él es el culpable de las reformas que no se han aplicado. Entonces, las reformas que no se han aplicado son las responsables de la porquería de Congreso que tenemos, ¿no? Bueno, estoy con este hombre sumamente poderoso, sumamente letal, ¿no? Para la democracia, pero así nos reímos, porque no queda otra, está en una campaña, lamentablemente la vorágine de una campaña, siempre hay insultos a personas que proponen cosas razonables. Y vamos a empezar, bueno, después de este acto de pequeña solidaridad con Fernando Tuesta, vamos a lo serio, vamos a hablar de lo serio. Hace ya varias semanas se ha publicado lo que se está conociendo como el cronograma Tuesta, porque es una propuesta que se basa en la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no es cierto?, y eliminar las primarias, con mucha pena, ¿no es cierto? No sé a ver si podemos poner el cronograma y Fernando lo vaya explicando, porque ayer ha habido, antes de ponerlo, ayer ha habido un giro importantísimo y parece que estamos a puertas de un milagro. O sea, Fuerza Popular ha aceptado que puede tener, ahí lo ven ustedes el cronograma Tuesta, puede tener elecciones este año. No sabemos por qué ni qué cambió, pero ha aceptado ese debate. Y este es el cronograma electoral elecciones 2023. Primero, Fernando, ¿por qué crees, al margen de Fuerza Popular, que deberían celebrarse elecciones este año 2023? Gracias, Rosa María, sobre lo primero. Mira, la situación del país, está de más decir, no da más. Y es necesario una salida política, constitucional, ordenada. Si no, esto se desborda más. No hay posibilidad, se ha hablado de diálogos, etcétera, promesas, la gente no cree. Lo único que se unen en todas las diversas manifestaciones y protestas es una sola consigna: el adelanto de elecciones, dicen ellos, para que se vayan todos, ¿no? Después a uno le agrega según cada región, cada grupo. Bueno, pues, si aceptamos el cronograma de adelanto establecido como primera votación el 20 de diciembre, teníamos elecciones en abril, pero acá hay un espejismo. Yo siempre he dicho, no hay que fijarse el día de la elección, sino el día del inicio del nuevo mandato, o si quieren, el fin de este mandato, porque eso es lo que importa finalmente. La elección es un medio para llegar a ese fin, y no es un fin en sí mismo. En consecuencia, tendríamos que esperar año y medio en los tiempos peruanos es el larguísimo plazo. Entonces, eso era la primera consideración. La segunda consideración es que señalaban ellos que habían preguntado a los organismos electorales y el cronograma evidentemente en nuestro país es largo. No voy a abordar esto, un diseño institucional que hace que las elecciones requieran mucho tiempo. Uno. Dos, hablaron de reforma política. Y entonces hasta ahí la mayoría del Congreso aceptó, por eso votó en primera instancia, ¿no? Bueno, pues estamos 27 de enero, más de un mes y una semana de aquel momento, y el momento no es mejor, el momento es peor. Es el mismo, pero más grave en la calle. Más grave, ¿no? Entonces, más grave en la calle. Entonces, acá ya hace semanas discutíamos, en fin, varios propusimos, tú también,
que es necesario adelantar aún más. Entonces, muchos decían, no se puede. Pero yo hacía la siguiente pregunta. ¿Había espacio para las primarias? Resulta ser que el Congreso está a un pedacito para eliminarlas para siempre. En las discusiones que se ha observado y de la que he participado, todas las bancadas no la quieren. En No, realidad no, se están sincerando porque el 21 y el 22 la suspendieron bajo pretexto del COVID. Ahora no hay COVID, hay un cronograma largo y entonces no quieren ellas. Si no quieren las primarias, punto número uno, ¿para qué tanto espacio de tiempo donde no habrá nada todo el 2023? Porque mira, las primarias, ¿sabes cuándo se van a realizar? Más o menos el 23 de enero. 23 de enero las primarias. Y antes, ¿qué hacemos el 2020, todo este año? Dicen reformas. Comenzamos a ver lo que, claro, todo el mundo quiere y que están discutiendo en el Congreso. No se ponen de acuerdo, sea por fraccionamiento, sea por desidia, desinterés, porque al Congreso no le han importado las reformas. Entonces, dado esas dos situaciones, conozco cómo se arma el cronograma y la parte logística, y dije, esto se puede hacer en este año 23, incluso teniendo un espacio para nuevos partidos. Entonces, un cronograma, lo que se hace es del último punto hacia adelante. ah, Entonces, decimos, entonces, el último punto sería que la entrega el del mando, nuevo presidente, y nuevo Congreso. 30 de diciembre, el 30 de diciembre de este O año, 31 podría decir. Podemos variar, porque 31, no es como por para ley. empezar. Para empezar, digamos, juramento el 31, Año Nuevo, en fin. Puse 30, pues después alguien me llamó la atención, 2 días antes instala el Congreso, 28 de diciembre, Así van a es. creer que es Día de los Inocentes, y entonces que no se instala nada. Entonces Claro, 2 días antes, bueno, eso puede variar. claro. Incluso esta podría ser antes de Navidad, pero digamos hay un rango en donde tú juegas. De allí para acá viene la segunda vuelta. Y eso más o menos, según el tiempo promedio que he observado, podría darse entonces el domingo de diciembre, de noviembre, 26 de Ok, noviembre. pero en ese punto, quiero ir a ese punto un momentito que estamos yendo para atrás. En el punto de la segunda vuelta, lo que critican es que un mes es muy poco para el despliegue de la OMPE, para tener resultados, para todo lo demás. No, ¿Eso es verdadero o falso? eso es falso, por una consideración. La elección se da el domingo 26 de noviembre. Así es. ¿Qué viene? ¿Qué parte viene? La parte operativa, en el caso de la OMPE, casi ya desmontar todo el aparato nacional. Para el caso del jurado, si es segunda vuelta, solamente hay dos, resolver si hay impugnaciones, tachas, etcétera. ¿Cuándo se dieron los resultados el año 2021? Como el 16 de julio. Casi no tuvo tiempo para el transferencia al poder. Acá estamos hablando de unas 6 semanas aproximadamente. Podrías incluso ya, que no sea el Ah, 26, puede ser una semana antes, pero dentro de este margen que tú te puedes mover, ¿no? no, no, no. Más bien o sea, el brinco entre primera y segunda vuelta Ah, bueno, ya, es el que bueno. parece Entonces, ya, bueno, ese entonces, de ahí. ya. Si el domingo es 26, la primera vuelta puede ser el 15 de octubre. Ok, 15 de octubre. 6 semanas. Estamos hablando de 6 semanas Ok, aproximadamente. Ya. Lo que importa no es que tú resuelvas todas las tachas, etcétera, de la parte parlamentaria, que es la más costosa, dura, claro, sino, sino que tú tengas el resultado de de... dos. Así es. Es más, la vez anterior se puso fecha anticipada. La ley no te dice cuándo debe ser la segunda vuelta, sino te dice dentro de los 30, se debe convocar dentro de los 30 días de De resultado oficial, obtener claro, de obtener el resultado. de obtenido el resultado. Se puede hacer 15. ¿Por qué pongo estas fechas un poco tirado para el final de año, digamos, como base? Porque luego te dice la norma que tú requieres 110 días para la inscripción de candidaturas. Si es el 15 de octubre, es el 26 de junio. Entonces, si tú tienes el 26 de junio,
el mensaje es el siguiente: tenemos elecciones ahora, pero además les estamos diciendo, otro de los puntos deseados era abrir la oferta electoral. Y para abrir la oferta Obvio. electoral necesitas un poco más de tiempo. De acá al 26 de junio, tú tienes 6 Son meses 6 meses. para nuevos partidos. Entonces, Ahora, hay Fernando, esto 15. implica, ahora, que eso suceda para que los partidos lleguen al 26 de junio y que las inscripciones, digamos, se den a partir del 26 de junio hasta, digamos, septiembre, me imagino, cerrar ya la oferta en septiembre o en No, agosto. ¿Cuándo el cerrarías 26, tú la no, oferta? el 26 de junio ya inscribes tus candidatos. Ah, ok, perfecto. 26 inscribes tus candidatos. Inscribes tus Eh, candidatos. ¿No? Evidentemente en este espacio ya no entran las primarias. No hay No, espacio no. en las primarias, ¿no? Eh, eh, con mucha, efectivamente con mucha pena, pero entre la Entonces urgencia de uno y la necesidad de otro, tendríamos julio, agosto, septiembre y la mitad de octubre para una campaña que sí es el es equivalente que a enero, febrero, marzo y la mitad de abril. lo que pasa es Sí. que si tú inscribes el 26 de junio, vienen la depuración, vienen las tachas en los jurados electorales especiales que suban a No, jurados y la electorales. campaña que tienes que Es hacer. que una vez que está limpia las listas, recién empieza la campaña. Claro, algunos se Pero, adelantan, ¿no? Pero claro, digamos, pero pueden haber excluido. Y este es el otro tema, que yo personalmente he criticado, que nuestra normativa, el conjunto de nuestra normativa es punitiva, así es. a todo dar, la más que hay, la mayor que hay en toda América Latina. Entonces, te pueden excluir por diferentes razones, entre ellas las hojas de vida, dádivas, etcétera, que todo el mundo aplaude, pero realmente es un gran problema porque está por encima del derecho de participación política. En Claro. nuestro país, esto además lo que lleva también es a que se esté discutiendo una gran parte del tiempo de campaña sobre estos temas. La exclusión, la defensa, etcétera, las campañas le hacen Tal mucho daño vez al contrario. una norma que tiene un rango de ley, que es así, el Congreso la va a pasar feliz, para simplificar los requisitos. Es decir, que no haya punición o Mira, posterior. lo ideal sería ya presente sus hojas de vida, pero para que el público vea y que el público decidirá. Si es que a alguien mintió, pues yo tengo Claro, el lo derecho de castigará. Claro. sancionarlo o no, pero que el Estado, sobre la base efectivamente de una ley, decida, a mí me parece fatal, igual que las dádivas, ¿no? Bueno, entonces, Bueno, tú tienes el 26. ¿Qué existe ahora? Existe lo siguiente. El registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones reabre el ROP, reabre 30 días después de cerrado el proceso anterior. O sea, ya ahorita, ya ahorita. está abierto. Entonces, ¿qué hay allí en este momento? Hay 12 partidos que ya están inscritos, de los cuales 10 tienen representación en el Congreso y 2 más. Pero hay 15 que están a la espera, están Así en es. distintos momentos de los trámites, ¿no? Pero hay Esos algunos que están muy adelantados. Hay algunos que están muy adelantados, otros obviamente menos, eh, y no sabemos cuántos más van a presentar a partir de ese momento. Y acá Ya, pero viene el otro suponte que tema. entren 5, ¿ya? Más 2, ya tenemos 7 nuevos. Imagínate, pero imaginemos al revés, que todos entran, Ya, perfecto, 15 más 12, 27. Y acá perfecto. viene el otro elemento positivo de las primarias que no vamos a tener. Cuando ingresaban a las primarias había un umbral que era bajo, 1.5, pero eso te permitía también sacar a los que Que no no están en tenían ninguna opción. condiciones de seguir corriendo la Claro, maratón, ¿no? claro. Eso no va a haber. Y va a haber un número sí grande si es que todos entran, pero además no sabemos quiénes otros pueden haber conseguido su documentación en estos días o que en febrero, en marzo Claro. entregue, ¿no? Entonces, este cronograma te permite que todo se haga el 2023 y entregar rápidamente un mensaje potente. Señores,
nos vamos y esto está encaminado en esta campaña. ¿Qué resulta del cronograma que ayer el congresista Nano Guerra García ha propuesto a través de un comunicado que lo respalda? Dice, elecciones en diciembre del 23. La Claro, primera no coloca vuelta. fecha. Claro, se está refiriendo a la primera vuelta. ¿Tú te imaginas un domingo de diciembre, primera vuelta, y la segunda vuelta en enero, algo En así? O sea, enero. la fiesta de fin de año en medio de la campaña electoral, en ninguna parte. En ninguna Bueno, parte. ya está, Una pero vez Chile, Fernando, la ya segunda estamos vuelta en discutiendo, diciembre. pero te das cuenta que ya estamos discutiendo en el radio de 3 meses de diferencia, no de Sí, año y medio. no, pero, no, Estamos, no, pero se acá viene. acercan pero se acercan las posiciones. ¿Sabes qué? No, yo creo que hay que hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo están ustedes pensando la fecha clave que es la transferencia o la asunción del mando? ¿Cuándo? Por ahí alguien dice abril. ¿Dónde está que Abril. abril? No, pero es abril. Porque además viene lo siguiente, y vale para la propuesta mía como la propuesta de ellos. Tiene que resolver el Congreso cuánto tiempo de mandato tienen esta nueva representación hacia elecciones. ¿Por qué? Porque si son 5 años, eso sería, en el caso de mi propuesta, en diciembre del 2028. Claro. Entonces ya no es 28 de julio. Que eso Claro, es- ya no es 28 de julio. Tiene que, entonces, esas son dos. en el caso de ellos también, porque ya no sería 28 de julio, sino abril, tienes No, que decir lo siguiente, no, tienes el que problema del 28 de julio merece, en este una voto, con los suspensión. 37 votos, el problema del 28 de julio es clave, porque lo hemos conversado alguna vez, la Ujú. Constitución dice que se Así juramenta es, el 28 de julio. Entonces tienes que modificar la Constitución en ese así. artículo y el Una mandato también. transitoria, ¿no? Una transitoria que diga por esta vez, porque la Constitución dice que se juramenta el 28 de julio del año de las elecciones. Entonces, Exacto. en el cronograma de Fuerza Popular, si las elecciones de segunda vuelta son en, digamos, ponte febrero, marzo, dice que se asume en julio del año de la elección. O sea, no nos están Claro, diciendo que se termina lo en mismo. abril, se está determinando el 28 de julio. Para Regresamos eso mejor nos quedamos con las primarias, ¿no? O sea, para eso. exactamente, Claro. exactamente. No, no, no. Eso Entonces, tiene que ese es el punto. afinarse. Y yo espero, lo que pasa es que ayer cuando presente esa reconsideración y se arma un bolondrón en el Congreso, porque ni los partidos de izquierda ni sus socios de la derecha estaban informados, a William le da pataleta y no le queda más remedio que suspender la sesión, porque no había forma, no había coordinado nada. Así es. Hoy Flor Paula acaba de presentar un proyecto también con un pedido de reconsideración, con un proyecto con el cronograma Tuesta, ¿no? Que parece ser el más sensato. Pero claro, como lo propone Fernando Tuesta, va a ser Así estigmatizado, es, ¿no? así es. Ya, va a decir Bueno, que cámbienlo, cámbienlo. O cambien los sea, 15 días, pues ya, pues claro, claro, o sea, para que no aparezca el. No, está claro. bien, no es noviembre porque es El hombre más letal de las ciencias sociales, ¿no? El hombre que ha traído esta debacle al Perú. ¿No? Es una cosa de loco, que le pagan millones en el jurado. no, además responsable de la crisis de los partidos, ¿no? El responsable de la crisis de los partidos, una cosa de loco. Yo a Fernando lo conozco hace años, no sabía que era tan letal, Yo ¿no? tampoco sabía. Ha Tengo mis destruido los libros. partidos. ¿Perdón? En- ¿Cómo? encima cobra, Cobra, encima no, trabaja. Vizcarra es No, barato, no le encima ha trabaja, pagado. encima trabaja. Claro, encima trabaja el hombre, maldito. Lee. Pero ese es nuestro país, ¿no? Tiene el descaro de trabajar, el sinvergüenza, imagínate. Y cobrar todavía encima por su trabajo. Maldito, ¿no? Pero hay que decir algo que sí es bien importante decir, ¿eh? La comisión Tuesta, que hizo todo el programa de reforma política el verano del 2018, esa comisión, 19, perdón, 19. 19, post-referéndum, ¿eh? No antes, post, Me ¿eh? echan la culpa del referéndum. De referéndum también se la culpa, por supuesto, de todo, ¿no? Post-referéndum no cobró nada, y fueron 5, muy buenos. Y ese documento está ahí para cualquiera que lo quiera ver. Y además me hace gracia, porque, claro, critican, ¿no? Pero la idea de que no haya voto de investidura sale ese documento, pues si todos lo Claro, sabemos. claro, claro, de Y salir ahora ahí. lo quieren hacer reforma constitucional. ¿De dónde va a salir? Pues de ahí. La idea de que
las elecciones, bueno, eso todavía no lo quieren discutir, pero esta idea de que el voto de confianza en realidad se reduzca, se reduzca. No, la idea, las está primarias ahí. era parte de un armazón muchísimo más integrado. De, La, otro, de la otra idea, la razón. eliminación del voto preferencial de manera taxativa dentro de un diseño, Por las eso reelecciones queríamos las ejecutivo y primarias, legislativo. pues las primarias, para que la Así es. gente entienda, Pero era parte de un es para de eliminar el todo un voto recorrido, ¿no? preferencial. Pero los partidos o sus representantes hoy en el Congreso no quieren eliminar el voto preferencial porque sienten que son dueños de su curul, no sienten que son parte de un partido. El día que no haya voto preferencial volveremos a tener partidos. No, pero Mientras además tanto, es que no entienden que las primarias, sobre todo los partidos más consolidados, les conviene. Les claro que les conviene conviene. porque dicen, no, pero la gente va a ir en camiones, no sé, es que ni siquiera lo entienden, Ni ni siquiera siquiera entienden lo que entienden. todos vamos a ir, no en camiones, No, a pues, pie, creen en que van a ir bicicleta. camiones, imagínate, llevar a uno, para que vote uno en un local, luego en el otro, No, llegan no, no, pues no. 80 Todos en un vamos día, a. ¿no? Claro, 80 en un día, ¿qué vale 80 en número de votos? no, no, además, en primarias vamos a ir a votar todos, como en Todos, cualquier claro, elección. claro. Todos, es universal, todos votamos. Yo Dicen, no puedo votar dos veces. van a meter candidatos de otros partidos. No, los No, requisitos los hace el propio partido según sus estatutos. Si el partido dice, por ejemplo, los candidatos a la presidencia deben tener, además de los que corresponde a la ley y la constitución, una militancia de tantos años o haber tenido cargo de dirección. Así lo hace. Si el partido dice es mucho más, menos exigente, así será. Las normas sobre candidatura, requisitos, etcétera, lo hace cada partido. Cada partido. Entonces, hay un desconocimiento enorme, Rosa María. No solamente de esto, claro, de las primarias, sino en general de la reforma política, ¿no? claro, pero en fin, pero están ahí y hoy día yo creo que es un día crucial. Ahora, pregunta sociológica. ¿Qué le hizo cambiar de idea a Fuerza Popular? Mira, yo creo que hay un tema que Fuerza Popular muchas veces ha jugado, y porque creo que recoge de su experiencia algo mejor, digamos, para ellos en relación a los demás. Se da cuenta que ellos pueden aparecer como tienen ahora la bancada mayoritaria, quienes se oponen ante una corriente favorable, ¿no? Que es el adelanto de elecciones. No quieren aparecer. Acuérdate que incluso cuando ellos tenían 73 congresistas, no aparecían ellos con la vacancia. Ellos luego ¿No? respaldaban, ¿no? Y entonces aparecían menos opositores, menos Obstruccionista. obstruccionistas, exactamente. Odian la Esa es la palabra palabra. obstruccionista, pero eso es lo que son. O sea, Exactamente, ¿no? Pero además, nuevamente, se aclararía si dijeran ellos, oigan, ¿cuándo se entrega el mando? ¿El 28 de julio del 24? Porque si no, esta es una suerte de, te hago elecciones el 23, pero nosotros seguimos hasta el 28 de julio del 24. claro, Ahora, el tema es, ¿Keiko qué quiere? ¿Keiko qué quiere? Y me refiero cuando, ¿qué quiere si aparte de postular o no? ¿Qué quiere en relación a sus proyectos políticos, pero también de político. su partido? Pero también de su partido. Y puede ser esta una suerte de punto intermedio. Hacen las elecciones del 23, pero para los congresistas dejan el mando o el mandato el 26 de julio del próximo año. Entonces es Entonces, una suerte de acuerdo intermedio, acuerdo intermedio. Yo voy a creer en todos los que dicen sinceramente elecciones el 23, que todo se hace el 23. Este cronograma que yo presento finalmente es una propuesta y pueden variar las fechas respetando lo que dice la ley. claro. Nuevamente, podrían incluso adelantar más todavía, sí se puede. ¿Cuál es el problema? La limitación a nuevos partidos. Ok, ahora, eh, discutamos un poquito esto de la ley, porque hay algunas normas que aún con este cronograma sí tienen que estar modificadas. Necesariamente, ¿Ya? necesariamente. Por ejemplo, la afiliación partidaria de un año. Así es, así es. Es un año. Es un año y ahora nadie podría tener nada más que los militantes que tienen en este momento. Eso
hay que suspenderlo o poner un tramo menor Porque antes ya de no la es posible, o inscripción de sea, digamos, para candidatura. que la gente entienda, la ley no tiene aplicación retroactiva. No, Si, pues, si se inscriben las candidaturas en junio y tenías que tener una militancia de un año y recién te avisan en enero, claro, es imposible. O es sea, es imposible. imposible. Es Es imposible. imposible, es imposible, entonces tienes que suspender ese artículo de la norma. ¿Cómo esta norma que es tan importante en relación a que las modificaciones de la ley electoral no pueden hacerse dentro del año de convocado la elección? Tampoco. Entonces tampoco, todo esto lo que estamos discutiendo no tendría sentido. Esas Claro, dos normas son tampoco. fundamentales, ¿no? Esas Esas sí se dos tienen por que lo hacer sí, menos. sí, sí o sí, sí o sí. De la misma manera que el gobierno tendría que publicar, aprobar un decreto de urgencia básico fundamental para entregar el presupuesto a los organismos electorales, porque mientras no le entreguen presupuesto no pueden hacer nada. Y lo que tienen que entender los televidentes, oyentes de tu programa, es que organizar un proceso electoral no solamente no es fácil, sino que en el Perú es difícil, y lo es, porque tienes que volver a armar el armazón nacional, convocar a concursos para, para justamente contratar especialistas, hacer Proveedores. proveedores, bienes y servicios. Es por eso que en año electoral la ley de presupuesto del sector público señala que los organismos electorales no tienen limitaciones en términos de contratación y servicio. Claro, tienen que responder en términos Lógico. del uso de los recursos, ¿no? Que es lo que no entienden los fraudistas que me atacan diciendo de que Claro. por qué yo no pasé por concurso público, porque en estas épocas no hay concurso público. No había, pues, No concurso había. público. No, si hubiera concurso público, la OMP jamás podría hacer elecciones. Administrar justicia electoral, claro. Y Justicia. tampoco, porque convoca concurso público, tienen etapas, estas son largas. En el Perú, además, por ejemplo, el que pierde impugna, en fin, sería larguísimo. No, Eso no lo hay que en pasa, ninguna a ver, parte. lo que No hay en pasa es que ninguna parte, ¿eh? siempre hay una campaña para que el Estado no tenga buena calidad de asesoría. Sí, pues. Claro, porque si tú atacas a los que asesoran al Estado, entonces rebajas la calidad de la asesoría. Eso es. Y obviamente Además, no se trata. todos quieren poner a sus parientes, ¿no? Ya hemos visto a Castillo y a sus amigos. Entonces, hay las dos cosas, un clientelismo por un lado, y la tercera es que lo que dice acá, como digo, el hombre más letal de las ciencias sociales suele ser muy impopular entre los partidos, porque no les conviene. Pero sí nos conviene a nosotros, o sea, a los ciudadanos que queremos tener una mejor calidad de representación. Lógico. Entonces, ese es el problema. Pero Sí. regresemos a las reformas legales que se tienen que hacer con 66 votos, hay que modificar la ley orgánica de elecciones en varios de estos puntos. El otro que tiene que ver con recursos es que la queja de los partidos que están en trámite, que yo la he recibido, es que las posibilidades de verificación, tanto de RENIEC como de OMPE, Mm. son bastante limitadas porque no tienen los recursos, porque están pensadas para que este registro, ¿no es cierto?, inscriba partidos que van a concursar dentro de 2 o 3 años, no hoy día. Entonces, Como era ese, el horizonte era el 26. claro, Sí, entonces, vas, pues, entonces tú tienes tus desarrollando tu verificadores proceso. en RENIEC que van revisando firma por firma, y el problema es que, y además, OMPE hace un buen trabajo porque viaja por todo el país, verifica, todo muy bien, pero hay que verificar 25.000 militantes por partido, más todas Los los comités, comités. comités provinciales. Y además está pasando cosas absurdas, me contaban el otro día. Por ejemplo, tú tienes una persona que es militante, ha firmado todo, cambia de dirección, entonces ya no es la misma persona. No te lo admiten como que tienes que volver a formar todo el comité. Y que está en Dice, el acta, además, que está esa acta bajo un notario, tienes que volver a cambiar. y Tienes cada que, acta bajo cada acta. notario cuesta plata. Yo ¿Ya? creo Entonces, que, yo creo que ese reglamento tiene que estar pensado ya bajo la realidad. O sea, no exactamente. A la estamos. RENIEC se tiene que voltear y decir, bueno, ¿cómo hago? Primero, póngame más gente. Eso es evidente. Eso es evidente. Permítame contratar
X cantidad de gente para verificar padrones, etc. Lo segundo es, háganme un reglamento que no implique mayores costos para los partidos. Para Si empezar. una persona cambia de dirección, pero ella ha firmado, es ella, tiene su DNI, nadie está suplantándola. Entonces, No está. ¿qué más? Así ¿Por qué es. tiene que volver a emitir un acta notarial? No, Entonces, no, hay cosas que se tienen que cambiar, Rosa María. Así como yo digo, todo este frondoso armazón normativo, punitivo, como las exigencias que muchas veces se convierten en trabas burocráticas, todo tiene que ser repensado. No, sin duda, acá lo que importa, y sobre la base de todo, es el derecho de participación política. así Es es. el derecho fundamental. Debajo de él están las normas que se desarrollan para que esto se viabilice, no para que esto se limite. Esa ha sido mi posición desde mucho tiempo, incluso en el 2016, cuando se discutió la exclusión de candidaturas, etcétera, ¿no? Pero bueno, la discusión está tan viciada, Rosa María, tan viciada, y en un momento de polarización tan alto, en donde es difícil de discutir, ¿no? Tú dices, bueno, voy a presentar este, como tú dices, este cronograma para la discusión, Claro. ¿no? Y algunos te dicen, sí, no, pero hay una tribu ahí de Atila y los unos y los otros, donde lo único que quieren hacer es destruir, ¿no? O sea, yo nunca he visto una persona que con un cronograma se vuelva el hombre más peligroso del Perú. Bueno, pero la ¿Crees? otra vez mostramos un cuadro nada más en donde los canales entrevistaban a los candidatos presidenciales y provocó la ira del más entrevistado ahí en Willax. Entonces me dedicaron 4 programas de 15 Sí, minutos no, Willax hablando. es. Fernando, tú estás el caserito de Willax. No, el problema es que yo no soy Pero caserito no porque se me invitan, preguntó, ¿ah? pero Willax cambia de idea, o sea que no hay problema, porque ahora se llama Dinax, es lo que me han dicho, o sea que tranquilo, no pasa nada, porque mañana pueden quererte mucho, No depende, creo, depende. no, Mañana puede pasar de delincuente público a el bien amado, no no hay creo en problema. este caso, pero bueno. Pero digamos, es necesario discutir esto, Rosa María, porque este no es un tema solamente de plazos, fechas. Esto tiene que ver con una salida política ordenada constitucionalmente, eh, porque no hay otra. Ahora, Bueno, hay otras que se pregunta, complementan, ¿no? Digamos, claro, si es que Dina Boluarte tiene que recomponer su gabinete, tiene que entrar ya a un proceso en donde el gobierno se convierte realmente en un gobierno de transición. Y entonces lo que tiene que pasa es aceptar. que yo no sé, de verdad, Fernando, si eso es posible en la cabeza de ella y de su gabinete, ¿por qué? Porque Sí, es cierto. la Constitución establece que los vicepresidentes no hacen gobiernos de transición. No, sin duda. Me refiero a que lo hacen En la debiera ser práctica, en la no. práctica. Yo se No lo es dije porque lo desde el dice primer la. día. Claro, es en la Asuman, práctica. desde el primer día se lo dijimos, asúmase gobierno de transición. No Así es, juramentar hasta el 2026, están así es, locos. así es. Asúmanse gobierno de transición, pero no se asume. No se asume, no se Asume. asume. Y el tema es entonces que tú ves que al no asumirse, no pelean por la salida política de elecciones. O sea, acá ha habido, se rumoreaba, entredichos, diferencias, va el primer ministro al Congreso a hablar con la mesa directiva sobre el tema de elecciones, todo el mundo pensaba que iba a salir señalando, estamos proponiendo un nuevo cronograma, y lo que nos dice es que se reafirme el cronograma anterior. Para eso vas allá. Bueno, lo No, dices en una conferencia de prensa, le dice, ahí invocamos pasó al también Congreso algo para que vote. rarísimo. Es O evidente sea, que el señor Otárola tiene un horizonte al 2024, está claro, y no quiere cualquier otro horizonte. Ahora, pregunta para que todo el mundo se quede así sorprendido. Dina Boluarte renuncia hoy día. Ante la presión popular, renuncia hoy día. El presidente del Congreso, Williams, asume, supongamos, si convoca elecciones de inmediato. de inmediato. Ya, muy bien, ¿cuándo serían las elecciones? Bueno, es Exactamente que, en el cronograma que tú has planteado. claro, o incluso hasta podrían adelantarlo. Incluso hasta podría adelantarlo. Porque la Constitución no señala fecha. No, No. Pero el inmediato, obviamente, es el término que te obliga, no pues a elecciones
en diciembre del No, de 23, inmediato, ni digamos, siquiera, convocás en enero y estaríamos terminando el proceso probablemente en octubre, dos ya, meses antes digamos, que tu no, pero por programa. eso, ¿no? Convoca, sí, Pero digamos, ateniéndonos a los 270 días previstos en la Ley Orgánica de Elecciones. llega eso en Entonces, octubre, para que la gente lo entienda, si las elecciones fueran convocadas mañana, porque renuncia de nuevo Boluarte, estaríamos yendo a 270 días, votar no, en octubre. en octubre. En octubre ¿No? tendríamos presidente. Entonces, sí se O primera puede, vuelta, pero, claro, pero sacrificando las primarias, que es un sí, gran pues, sacrificio, ¿no? Es no, un gran sacrificio. claro, sin duda, pero, pero es importante lo que tú señalas, porque mucha gente dice lo siguiente, en 4 meses, no, la Constitución no No, dice, cuatro para este meses, caso, lo único que dice es cuando se disuelve el Congreso y se convoca el mismo decreto, porque es la un poder del convocatoria, en la Estado. realización dentro de 4 meses. Pero en este caso dice de manera inmediata. En Además, consecuencia, hay que explicar la diferencia. Es un proceso, elecciones para parlamento, nada más, y para completar un mandato. así es, Es por un tiempo así es, mucho más corto así que el es, mandato completo. así Entonces, es. en 4 meses, y de hecho se ha hecho, Y de hecho, nada sí. más. Pero la ley orgánica de elecciones, en sus etapas preclusivas, te establece, sumando todos los plazos que pone, 270 270 días, días, que son 270 nueve días, meses. así Entonces, es. no hay forma. Si mañana se convocaran elecciones, porque el presidente del Congreso las tiene que convocar de inmediato, tendríamos, ¿no es cierto?, inmediatamente 270 días corriendo. Que no se hizo ni con Fujimori ni con Vizcarra, porque ya estaban convocadas, Nada, porque la gente no se acuerda, está ya convocada, estaban, los plazos ya convocada. estaban corriendo. ¿Ya? Fujimori ya había convocado y Vizcarra también. Se ratifica nada más la fecha. Nada más se sigue corriendo el plazo. Es más, lo viví en carne propia porque cuando yo asumí OMPE el 7 de diciembre del 2000, las elecciones eran el 8 de abril, ahí 4 meses nomás, eran 4 meses. Pero ya Y estaban convocadas. ya Y en están esa época convocadas, ya no están había convocadas. nada más, era mucho más simple, no había tantas reglas, no había hoja de vida, no había nada. No había Y ley, no había ni siquiera ley de partidos políticos no u había ley de organizaciones partidos políticas. políticos, era 270 días por ley orgánica de elecciones. ¿Mm? Punto. Ya estaban convocadas, lo que la gente tiene que entender. Así Acá es, nadie las ha convocado porque no se pueden convocar hasta que no se reforme la Constitución. así Entonces es. estamos atrapados en este problema legal y constitucional que el Congreso tiene que resolver. Ahora, si no lo resuelve, Dina Boluarte no le queda más que renunciar y nos vamos a elecciones ya. Sí, porque si es que No no, entiende, el pedido en la calle, en el fondo es ese. así No es. es, Ese es el punto no de es Dina encuentro de todo. renuncia y cierren el Congreso, sino es Dina renuncia para poder hacer un proceso electoral de manera inmediata y cambiar de Congreso. Claro. Ahora, hay un tema. Si es que, digamos, hasta no se ponen de acuerdo y se mantiene abril, digamos, hasta el 10 de febrero, 10 de febrero. El 15 retoman, ponen a votación y no se llega a los 80 Total. votos. Es lo Simplemente que yo creo que va a pasar. y el país La va a izquierda explotar. no va a atracar. El país va a explotar y lo único que podría salvar eso es la renuncia efectivamente de Dina Denuncia de Boluarte, Dina Boluarte. Entonces, incluso, llegamos al mismo lugar, incluso en el pero con hipotético, 60 muertos. pero además, incluso en el hipotético caso de que ella no tuviera ese nivel de rechazo, incluso en ese momento, ella ayudaría a la salida política con su renuncia, Ah, no, claro. en ese escenario, ¿no? En ese escenario. No, Pero, pero digamos, en este también, si ella renuncia, ayuda a la salida política. no, sí, claro, sí, ¿Qué sí, fue lo que, qué fue lo que hizo Tudela y Márquez? sí, Tudela claro, y Márquez renunciaron porque sabían que no eran parte de un proyecto político propio, sino eran parte de un proyecto político de Alberto Fujimori, y no estando Alberto Fujimori se fueron. No así es, tuvieron que ni, o sea, a Márquez demoraron unas horitas de convencerlo, pero sí, digamos, fue en el mismo día. ¿Ya? así, Acá no entienden no, que no la entiendo, salida política está en su renuncia. así Y es. creo que esa reunión de 4 horas con Luciano López y Richard Arce ha tenido que ver con una franca conversación sobre que podríamos habernos ahorrado los 57 muertos. Sí, mucho, Si ella lamentablemente, renunciaba, nos hubiéramos ahorrado los 57 muertos. así es. Pero son las responsabilidades que ha asumido. Yo sé Sí, que Fernando Tuesta tiene una reunión más importante que esta, nos tiene no, que dejar. no más, sino que ya Bueno, comprometido.
hubiera Es que, encantado Fernando, seguir ahora que por lo conversando. que yo veo en redes, los ataques que recibes, evidentemente eres un hombre mucho más importante de lo que la gente creía. Letal, Sobrevalorado nada más. sobrevalorado, letal, ¿no? Letal. El hombre más letal de las ciencias sociales. Ese es Fernando Tuesta a partir de ahora. Muy bien. Te agradezco Muchísimas mucho, gracias por Rosa estar con María. nosotros No, y por gracias. compartir con humor las vicisitudes de los ataques. No trolls, ¿ah? Porque hay No, trolls, no, pero no, también hay no. no trolls, ¿ah? También, Hay claro. trolls y no Hay trolls. todo combinado. Todo comunicado. Muchísimas Muy bien. gracias.